cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría que te suscribieras al canal, que le dieras un like y también compartieras este video. Sí me gustaría también invitarte a dos canales. Dime cómo te amas. Es un canal que está volviendo a salir otra vez al aire y déjame decirte que ahí encontrarás situaciones similares a las que quizás estás pasando por tu vida en este momento, en la parte de amor o el desamor. Solamente de eso habla. Y también algunos consejitos para aumentar o elevar esa autoestima. Y también el canal de Mensajes de tu Ser Interno, que también te están hablando de amor y desamor. Esos pequeños, digamos, mensajitos, así como este, que vienen del ser interno y que nos ayudan muchísimas veces a dilucidar muchas cosas con respecto al amor y al desamor. Vamos entonces, mi querido y adorado Sagitario. Vamos a hacer la lectura hoy bastante libre. Vamos a ver qué hay para ti, a quién le voy a leer, pasado, presente, futuro, personita especial. Vamos a ver qué hay. Pero sí que te voy a decir, las voy a lanzar primero todas las cartas y después las vamos a ir interpretando poco a poco, ¿de acuerdo? Porque te tengo que poner enfrente de esa otra persona en caso tal, o del pasado, o del presente, o del futuro, dependiendo de lo que me digan los guías. Vamos primero que nada contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás emanando tú con respecto al amor o al desamor? Está el loco invertido acá. En tu pensamiento, ¿qué hay? Está el emperador. Vamos a ver en tu corazón qué hay. Digamos que está la emperatriz. Fíjate, el emperador en tu corazón, la emperatriz. El emperador en tu mente, la emperatriz en tu corazón. Y vamos a ver qué hay ahora, qué tienes que decir o cuál es la carta de actuación, si se quiere, para ti. El mundo, pero está invertida. Aquí me estoy dando cuenta de algunas cositas que pasan acá. Y es que en verdad has estado dando muchísimas vueltas. Todavía no te terminas de centrar. Todavía no terminas de entender que tantas cosas pasaron en esta relación y que te han hecho realmente un poco la vida, si se quiere, un poquito triste. Vamos a decir así. Hay acá, quizás en tu corazón sientes que esta persona realmente no cumplió lo que tenía que cumplir. No te demostró ese amor que tenía que demostrar como el que tú le dabas. ¿Te has dado cuenta, pues, de que esta persona realmente ha sido como, o fue como un poquito superficial contigo? Por lo menos por el momento, mientras estuvo en la relación contigo, así lo entendiste. Y el mundo de verdad no está funcionando para con esta persona. Sientes que definitivamente quizás no era la persona para ti. Caes en cuenta que a lo mejor esta persona de verdad, aunque piensas en ella, aunque piensas un poco en ella, en esa persona, sientes que de verdad esta persona a lo mejor no es el amor de tu vida, no es para ti, probablemente. Es lo que veo acá que puedo percibir, pues. Vamos a ver si te sientes un poquito todavía como atado a esa relación o a esa situación que se produjo en un pasado. Con respecto a la otra persona, ¿qué tenemos que decir? Ya hablé más o menos lo tuyo, sin embargo, eso no se queda ahí. Vamos a seguir hablando. Pero quiero ahora lanzar las cartas de esta otra persona. A ver qué nos dicen. ¿Qué está emanando esta persona con respecto a esta situación? ¿Qué está diciendo? ¿Qué siente? ¿Qué está emanando? ¿Cuál es la primera impresión de todo esto? Está analizando. Está quizás intuyendo muchísimas cosas. Yo no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Está echando para atrás, está como en una introspección, está muy profundo hacia adentro buscando muchísimas cosas. Siente en el fondo que de verdad sí hizo daño, sí te hizo mal y lo está reconociendo, ¿sabes? Reconoció quizás falsas promesas, reconoció que mintió, qué sé yo. De verdad que
aquí lo estoy viendo, y esta personita está mirando mucho para donde tú estás. ¿Qué está pensando? ¿Cómo está su energía en su mente? ¿Cómo está con respecto a esto? ¿Qué piensa? Ha reconocido fervientemente, está reconociendo el porqué de todo. Reconoce sinceramente que falló. Y su corazón, ¿qué está diciendo? Ahorita lo vamos a ver más, ¿ok? Así que esto es nada más como quien dice un pequeño abreboca. Esta persona siente en el fondo que de verdad si llegó la justicia y de verdad que ya es hora de, como quien dice, de quitarle ese castigo a esta persona. Ya esta persona quiere llamarte, ya se está obsesionando, ya sabe realmente lo que pasó, reconoce que mintió, sí, todo lo que tú quieras, lo reconoce. Y ahora, ¿qué hay? ¿Qué energía hay de actuación? ¿Qué piensa hacer definitivamente esta persona? Sencillamente no puede olvidar el pasado y está en una sola de pensamientos. Esta persona está analizando muy fuertemente todo lo que pasó. Mira, no creas que porque la persona se haya portado como quien dice de todas mal, no tenga quizás la capacidad de reconocerlo o la capacidad quizás de entender que sí, que puso la torta, que de verdad que se equivocó. Comienza a obsesionarse un poco, comienzas tú a estar mucho más en su mente. Quiere llamarte, quiere buscarte, reconoce sí todas las fallas, reconoce inclusive que te dio falsas promesas. Lo que pasa es que ahora está buscando la manera de ver cómo puede hacer verdad esas promesas para que tú le puedas perdonar. Vamos a ver ahora qué otras cartitas hay por acá, qué otra cosa me pueden estar diciendo. Si veo que en definitivas no estás tú no estás fluyendo tú como debería ser, no estás fluyendo, todavía estás como un poco dependiendo de esa situación, de esa relación del pasado. Si estás, aquí veo, mira, que veo aquí como, aquí sale boda o matrimonio. Mira esto, esa carta está saliendo acá. ¿Qué será esto? Dios mío querido. Y aquí hay pensamiento. Alguien que piensa muy es esta persona. Definitivamente, esa persona del pasado está en una sola pensadera. Piensa, piensa y piensa. Recuerdos van, recuerdos vienen. Ya sabe realmente lo que pasó. Ya sabe que tuviste que romper la relación probablemente por esas falsas promesas, porque de verdad no te estaba cumpliendo. Pero ahora mira la carta que sale, carta de boda. Puede ser que a lo mejor esta persona quiera afianzar un poco más ahora el compromiso, ¿sabes? Eso es lo que yo estoy creyendo acá, que puede estar pasando. Inclusive hasta matrimonio, uno no sabe. Lo que pasa es que yo no quiero ir más allá, porque no quiero tampoco, como quien dice, encender la mecha. Pero sí que te digo que puede ser que hayan compromisos más allá. No te cumplió algunas promesas, pues ahora a lo mejor eso es lo que está sintiendo. Está pensando en que debe cumplir las promesas para que tú vuelvas otra vez con esa persona. Porque quizás eso fue lo que pasó. ¿Y cuál sería el detonante aquí? El detonante sería en todo caso, Sagitario, que esta persona cumpliera las promesas que no te cumplió. Y que así tú pudieras volver, como quien dice, volver otra vez a retomar esta relación. Entonces mira, date cuenta de esto. Mira las dos cartas que salen tan importantes. Mira, aquí hay matrimonio, boda, qué sé yo, civil o iglesia. Puede ser compromiso de volver otra vez a entrar en una relación más profunda. También podría ser. Y aquí está esta persona pensando definitivamente en esa posibilidad. Como quien dice, como que no me queda más remedio que darle a esa persona la complacencia de esta promesa. Y si es verdad que sí, que te digo que lo ha pensado, ¿sabes? Ha estado dándole vueltas para allí y para acá. Piensa que piensa. Así que sí que te digo, mi querido y adorado
Sagitario, esta lectura está de lo más interesante. Sí piensa, lo siente mucho, está analizando y vamos a ver qué resultados hay por allí. Ahí que te estoy dejando entonces yo con esta lectura, mi querido y adorado Sagitario, y en otro momento vamos a ver. Cualquier cosa, escríbeme a ver cualquier resultado, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Te quiero mucho. Bye.